Entonces ahí quedó. Vale. Entonces, pues como recuerdan, ¿no? En la clase pasada, pues vimos que realmente un análisis sísmico es importante, ¿no? Y una herramienta importante pues son el manual de obras civiles de la CFE, ¿no? Y su programa, que es el que más interesante, es el programa de diseño sísmico, ¿no? O el PRODISIS. Entonces debíamos de conocer lo que vimos es la clase pasada para poder ya en el PRODISIS pues ya saber a qué se refiere cada opción, cada dato, y así se nos hiciera más fácil, ¿no? Entonces, como primera interfaz que vamos a tener, va a ser la que estamos viendo, ¿no? Bueno, cabe recalcar que este software pues es gratuito, o bueno, sí es gratuito y de una forma muy fácil de descargar, ¿no? Y no necesita como que mucha capacidad de tu computadora para que pueda, pueda correr bien, ¿no? Entonces este software pues va a manejar todo lo que trae el libro, todo lo que trae el manual, este software lo va a manejar. Realmente igual no es que sea muy complicado de usarlo, la verdad. Lo complicado es saber los datos que vamos a tomar de acá, ¿no? ¿Qué datos vamos a tomar y cuál va a ser el criterio que vamos a tomar para obtener los datos, ¿no? Ese es lo complicado. De ahí aplastar botones y poner datos no es lo complicado, ¿no? Entonces, la primera interfaz que nosotros vamos a topar es esta, ¿no? La República Mexicana y dividida entre las zonas que ya conocemos, las 4 zonas, ¿no? 4, que son la zona A, la zona B, la zona C y la zona D. Entonces, lo que tiene este software es que nosotros podemos localizarnos en algún punto de toda la República Mexicana y pues obviamente hacer o sacar datos de ahí, ¿no? Entonces, este es lo primero que nos vamos a topar cuando entremos al PRODISIS. ¿Vale? Entonces, nosotros pues antes de entrar pues ya debemos de saber dónde vamos a usarlo, ¿no? En qué lugar, si va a ser, por ejemplo, nosotros aquí en Chiapas o en otro lado. Entonces ya debemos de saber mínimo las coordenadas de dónde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso es la primera parte que nosotros debemos de saber, ¿no? La ubicación. Y pues tenemos distintas maneras de poner la ubicación, ya sea por coordenadas o simplemente por un estado, ¿no? O por un municipio, básicamente. Que realmente a veces está bien, no es tan exacto que pongamos las coordenadas. Es lo mejor, ¿no? Pero pues también si no las tienes, solo quieres saber un parámetro, pues bastaría con saber nada más la región, ¿no? Digamos, donde el municipio, ¿no? Porque hay municipios que realmente completamente están en una zona. Por ejemplo, Tapachula, ¿no? Está completamente en la zona roja, ¿no? Entonces ahí pues no hay pierde. Pero por ejemplo en municipios que están entre fronteras de las zonas, ¿no? Entre rojo y amarillo y azul y amarillo, pues ahí sí mejor especificar bien dónde estamos para pues no tener problema, ¿no? De en qué zona va a estar, ¿vale? Entonces, es tan fácil como venir aquí a nueva ubicación y pues nos va a abrir este cuadrito que estamos viendo, que es el que nos va a decir dónde vamos a poner tal ubicación, ¿no? Esa es una. La otra es esta ruedita que es, dijéramos, es un punto. Nosotros vamos a seleccionar el punto donde nosotros queramos y ahí nos va a llevar. Y bueno, eso serían las dos opciones para poder ubicarnos, ¿no? Vamos a usar la primera y bueno, la primera es usar longitud y latitud, ¿vale? Pues es tan fácil como poner los datos que te dé el Google Maps o no sé. Pero alguna recomendación que les doy es que, por ejemplo, la longitud va con signos negativos. Aquí no lo vamos a poner con signos negativos, solo vamos a poner el dato, ¿no? Que diga menos 93.17, por ejemplo. Ah, bueno, solo ponemos 93.17. Si no, les va a marcar error, pero de todos modos ustedes, si les marca error, van a saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí, 16, perdón, 15, 16.
Y aquí les digo, en la parte negativa, pues no es necesario que yo ponga el signo, pero por ejemplo que se olvida, ¿no? Y lo ponen. A ver, yo lo voy a poner. Ay, perdón. Bueno, ni me deja ponerlo. Ahí empezamos, ¿no? Entonces, pues ya no lo ponemos. Por ejemplo, 94. Le doy Enter o le doy aquí en la flechita. Y vean, me va a llevar a un punto donde, bueno, de todos los puntos que puedo haber elegido, elegí una zona que no tiene nada, ¿no? Pero bueno, esa es la manera de poner por medio de coordenadas. Y por medio de localidad, que es más fácil, pues ponemos el estado. Por ejemplo, yo quiero en Chiapas y ponemos el municipio. ¿Qué les gusta? Por ejemplo, a ver, no sé, digamos, Palenque, ¿no? Por ejemplo. Le doy Palenque, le doy la flechita y ya me ubica automáticamente el software en Palenque, ¿no? Vean, Palenque es una zona C. Perdón, es una zona B. Es una zona B. Entonces, pues pues no hay tanto sismo, ¿no? Entonces así es como nos vamos a ubicar y va a ser lo primero que vamos a hacer. Bueno, entonces, por ejemplo, nos vamos a ubicar aquí en un punto por acá con una zona muy alta de sismicidad. Entonces, ahora yo voy a ir con esta flechita y me voy a ubicar donde yo quiero, ¿no? Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, me ubiqué, ahí ni sé dónde estoy en Siltepec. No conozco muy bien ahí. Pero bueno, entonces ahí nos podemos fijar, ¿no? Entonces esta parte de la ubicación es sencilla, ¿no? Lo que nosotros ahorita nos va a interesar va a ser como los datos del espectro, ¿vale? Entonces, pues ya nos ubicamos y principalmente lo que nos da son las coordenadas, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, bueno, me voy a ubicar, es que creo que no me ubiqué bien. Bueno, voy a ubicarme por medio de localidad. A ver, vamos a poner en Chiapas y nos vamos a poner en... ¿Qué les gusta? Bochil, ¿no? Bueno, entonces ahorita que quizás está un poco lento, pero es cuestiones cuando buscamos alguna localidad, se aleja y se vuelve a acercar, ¿no? Bueno, ahí estamos en Bochil. Y vean aquí este cuadrito que está acá, nos da un A0R, un TF y la zona sísmica C. Estos datos los podemos encontrar en esta parte. Entonces, una vez que ubicamos donde queremos, pues realmente lo principal es, pues primero que nada más darse cuenta de qué zona es y ya, pues en dado caso de que ustedes requieran un dato específico, van a obtener un espectro de respuesta para un periodo de retorno de tantos años que ustedes quieran. Pero pues eso ahorita pues no lo vamos a ver, solo lo vamos a dejar en esta parte y vamos a observar los datos que nos dan. Por ejemplo, A0R, que es la aceleración que habíamos visto en el mapita, no sé si se acuerdan, en el mapa azul. Aquí está por acá. Por acá. Ay, perdón. Aquí está, esta es la aceleración máxima en roca, es la que está ahí, ¿no? Vean que dice 147, es decir, que está en un color medio digamos, entre celeste y azul fuerte. No sé cómo podría explicar ese color, pero pues no es completamente azul, ¿no? Entonces, pues, si lo ven en el mapa, pues también es una zona, es esa zona, ¿no? Entonces, les digo, todo esto se basa de lo mismo, ¿no? Bueno, entonces esa es la aceleración que les había comentado. Bien, y otro dato importante, esta C, vean la C, es el coeficiente que nosotros nos han mencionado, que los coeficientes de espectro sísmico, no más que todavía para que sea una aceleración tendríamos que dividirlo entre la gravedad, pero ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces nada más identificar los datos que están por acá y listo. Entonces, ya que elegimos dónde vamos a ubicarnos, ahora sí, vean cómo dice esta pestañita, espectro de diseño.
Y ese es básicamente lo que habíamos visto en la clase pasada, que era el espectro, ¿no? Que tiene esta forma así. Y ahorita vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando con los datos que nosotros modifiquemos. Y bueno, aquí otra vez está esa aceleración que les había comentado y esta C, ¿vale? Entonces, esta aceleración no es más que la del mapita que habíamos visto, ¿no? La de la zona. Es la aceleración que tiene la zona. Y bueno, este es el coeficiente que les había comentado. Zona sísmica C. Y aquí viene lo importante, la importancia estructural. Ya habíamos visto, ¿no? Que se divide en zona A y zona B. Entonces, aquí solo nos aparecen dos, B1 y A2. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para las A más, no nos sirve esto. La misma norma nos dice que hagamos un estudio en el mismo suelo, el estudio que sea pertinente para poder obtener su espectro, porque son estructuras importantes, ¿no? Pero para estructuras que no son tan importantes podemos usar estas, ¿no? Entonces A y B, aquí las tenemos. Entonces vean la gráfica fijamente y vean que le doy a 2 y cambia, ¿no? Se eleva la gráfica, ¿no? Aquí dice 0.6 y ahora si le doy dice 0.4, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que está pasando es que entre mayor sea la letra, ¿no? A, que es de mayor importancia, mayor es el valor ¿no? El valor de la aceleración. Y B1, perdón, pues es más chiquitito. Entonces, en resumen, para estructuras muy, digamos, muy importantes, pues vamos a diseñarlo para fuerzas más grandes, ¿vale? Y bueno, eso es la primera parte que debemos de saber, dónde se ubica y la clasificación. Eso es lo primerito. Y lo segundo es ver el tipo de suelo, lo que ya comentamos. Aquí solo hay 3 tipos, no nos compliquemos la vida. Solo hay 3 tipos de suelo, entonces, pues nada más debemos de ver qué tipo de suelo es donde nos vamos a ubicar. Por lo regular, lo más común es encontrar tipos suelo 2 y 3, ¿no? Suelos malísimos y suelo 2. Casi los suelos tipo 1 también los podemos encontrar, pero no son tan comunes, digamos. Pero sí existen y sí son quizá un lado norte de nuestra ciudad. Pero bueno, entonces nos vamos a concentrar en un tipo 2, ¿vale? Para que sea un intermedio. ¿Y cómo seleccionamos el tipo de suelo? Si solo me aparece BS y HS. Bueno, pues aquí es donde vamos con lo que habíamos visto en esta parte, que era los tipos de suelo, ¿no? Y aquí nos dice los valores de donde se va a encontrar, los valores tanto de BS, que es la velocidad, y HS, que es la profundidad. Entonces, pues no es necesario que sepamos, bueno, lo ideal es saber esos datos, ¿no? Es lo genial. Pero pues a veces no sabemos esos datos, entonces nosotros podemos elegir unos valores que estén entre los valores que nos dice acá para poder elegir nuestro tipo de suelo. Por ejemplo, les decía, yo quiero un tipo 2. Bueno, vengo acá, dice tipo 2, presenta aplicaciones dinámicas intermedias y dice aquí está el BS, que es este BS que vamos a poner acá, dice que está entre mayor que BC y menor que 720 metros sobre segundo. Entonces primeramente vamos a elegir un valor menor de 720, ¿vale? Y en la altura, que es la H, dice es mayor a 2. Mayor a 2 o HS mayor a HC y BS menor a 720. Entonces ya tenemos 2 parámetros, ¿no? Tiene que ser menor de 720 la BS y la H tiene que ser mayor de 2. Entonces vamos a ver acá un número menor de 720 que les gusta 500, ¿no? Por ejemplo. Y una altura mayor a 2, 3. Entonces vean que aquí automáticamente ya se me puso el tipo de suelo 2. Y si yo le pongo algún otro número, a ver, díganme algún número menor de 720, el que ustedes quieran, algún valor así,
no tan chiquito, pero menor de 720 y una altura mayor de 2, algo así. ¿450, Inge? 450 y una altura, dime, mayor a 2. 3.5. 3.5. Entonces le pongo 3.5 y vean que sigue mostrándome tipo de suelo 2. Y todos esos valores no cambian. Entonces, para elegir un tipo de suelo en esta parte, bastaría con estar entre esos rangos de velocidad y de altura para pues, poder elegir un tipo de suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner un tipo de suelo 1, pues bastaría con quitarlo, ¿no? Quito todo y ya tengo un tipo de suelo 1, ¿no? Ahora, quiero un tipo de suelo 3. Bueno, pues veo acá en donde están sus rangos. Dice terreno formado. Dice que está 2 entre HC y HCM. Bueno, aquí no nos da como tal valores, nos da estas otras variables que igual son importantes, pero se sacan con una formulita en específico. Pero entonces podemos nosotros tomarnos de eso y poner otros valores, por ejemplo, mayores a 720, como por ejemplo 739 y una altura de... perdón. A ver. A ver. Perdón. Creo que vamos a tener que recurrir a esos valores porque si no les voy a andar inventando cosas. Pero bueno, esos valorcitos que decían de BC y BS que no tienen un valor específico, pues se calculan de esta manera. Por ejemplo, aquí lo vamos a observar. Igual no son fórmulas tan grandes. Aquí está HC y BC. Entonces dice BS, la velocidad dice va a ser menor que BC, que son 360. Y va a estar entre 2 y 30. Bueno, entonces vamos a elegir unos valores de eso, ¿no? Menores de 360, 200. Y entre 2 y 30, bueno, primero vamos con el primero, ¿no? Para que no nos hagamos bola. El primer valor que va a estar en un espacio, ¿no? Por ejemplo, dice que está menor de 360. Bueno, entonces yo pongo aquí un valor de 200. Y una altura dice que entre 2 y 30, ¿no? 15, por ejemplo. Y vean, ya me dice tipo de suelo 3. Y vean, entonces, esto es como que, no de ir jugando como tal, pero sí de proponiendo valores para poder tener un tipo de suelo acá, en caso de que no tengamos esa información, que por lo regular casi nunca se tiene, porque pues para hacer estas pruebas sí se necesita un equipo especializado. Entonces, esa es la forma como ustedes, si no saben esta información, pueden hacer esto y obtener un tipo de suelo. Y ya que si no se acuerdan qué datos entre los rangos, pues ahora sí que tocaría pues ir probando, ¿no? Ir probando como le iba yo a hacer al principio para ver cómo llegarle al tipo de suelo, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos tener, digamos, el tipo de suelo, ¿no? Y vean que si variamos los valores entre un rango, por ejemplo, en el suelo 2, como me había dicho el compañero, 450 y una altura de 3.5, vean que esos datos no varían. O sea, el tipo de suelo 2 es el tipo de suelo y va a ser su propio espectro. Entonces, esto es como que no interfieren mucho más que en el tipo de suelo, ¿no? En decirte este tipo de suelo es tal. No varían en otra cuestión. En otra cuestión que a nosotros nos interesa en este momento. De ahí sí, en otras cuestiones sí son importantes esos valores, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos cómo hacerle la magia, dijeran, para poder elegir un tipo de suelo. Bueno, ya tenemos un suelo tipo 2, ¿no? Bueno, entonces vean estos valores que están acá.
volvemos otra vez con la aceleración. Vean que ya no es la misma que estaba acá. ¿Por qué? Pues cambió por el tipo de suelo. Si ponemos, por ejemplo, el tipo 1, vean, este valor de aceleración es el mismo que este. ¿Por qué? Recuerdan que esa es la aceleración en roca, ¿no? Entonces, si tenemos un tipo de suelo 1, quiere decir que es un suelo que es rocoso, ¿no? Por eso mismo es que nosotros vemos que cambia, ¿no? Y si le ponemos un suelo de tipo 3, como era 100, ahí está, ahí tenemos un suelo de tipo 3, cambio va también, ¿no? Entonces, pues va a variar dependiendo del suelo. Y ahora, si se fijan en el espectro como tal, en la gráfica, vean, si yo le pongo un tipo de suelo 1, vean cómo está. Obsérvenlo bien. Ahora le voy a poner un tipo de suelo 2. Perdón. Sí, le voy a poner un tipo de suelo 2, ¿no? El que habíamos visto. Se me fue el punto. Ahí está. Entonces vean cómo cambia. Es más, le voy a tomar captura para que lo podamos ver bien. Vamos a empezar con el 1. Voy a ponerle acá a hacer. Ahí está. Ese es el 1. Le voy a tomar una pequeña capturita. Ahora voy con el 2. Le voy a poner acá 4. Ahí está. Ese es el 2. Pero antes lo voy a pegar por acá. Ahora sí voy a hacer un nuevo. Y este es otro, ¿no? Ese es el 2. Entonces, en esta partecita solo vamos a tener 3 espectros. No hay mucho juego. Ahí está, ahí tenemos 2. Y vamos con el 3. A ver si me... Creo que es 100. Ahí está, ese es el 3. Entonces vamos a ver las diferencias que tiene cada uno para poder entender esto y ver cómo influye el tipo de suelo, ¿no? Entonces vean, miren cómo los 3 tipos de espectro cambian. Cambian primero en la forma, ¿no? Y lo importante es esto. Vean que le llamamos meseta, que es la parte más alta de nuestro espectro. Vean cómo entre más el suelo sea más débil o más malo, digamos, esto pues se mantiene más. ¿Qué quiere decir? Bueno, que por un largo tiempo la aceleración va a ser más constante, mientras que en estos el tiempo es más cortito, ¿no? Entonces tenemos más juego, lo que les decía del periodo de la estructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos un periodo en esta línea, ¿no? Acá nos cae el periodo de la estructura. Bueno, entonces hago acá y aquí tengo una aceleración. Vengo acá igual, vengo acá y vean, tengo una aceleración más grande que acá. Y acá pues igual, ¿no? Quedo en la mera meseta. Y acá me salvé y acá no. Entonces vean cómo el tipo de suelo es importante y los espectros pues van obedeciendo a esa cuestión y van haciendo que pues nuestra estructura sea más crítica, ¿no? Bien. Y ahora veamos más de cerca. Vean aquí, el valor aquí está en 0.4, ¿no? Entonces se imaginarán aquí, por ejemplo, un punto 42, 43, no sé, más o menos. Ahora nos vamos acá. Vean cuánto subió. Estábamos en 0.4, vean aquí. Aquí estábamos y ahora vean, hasta 1.19 por ahí. Ahora nos vamos al tipo de suelo, el más feo. Y vean, ya está casi a 1.5, ¿no? O sea que es importante definir el tipo de suelo para no caer en un diseño muy, digamos, no acorde a las necesidades que requiere la estructura. ¿Vale? Entonces ya tenemos 3 factores. Perdón, 2. Que era la ubicación, donde está, que al mismo tiempo nos va a dar la zona.
la importancia estructural, que también vean que si pongo esto, por ejemplo, está en tipo 3, vean que llega hasta un 2, ¿no? Ya son aceleraciones muy grandes. Bueno, entonces ya la importancia estructural, la zona donde estamos o la ubicación y el tipo de suelo. Y esos son los 3 primeritos y ya vemos que son demasiado grandes los espectros. Pero bueno, entonces con estos espectros a veces, estos que vemos acá, son como se hace un análisis a veces los simplificados o a veces los estáticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que agarran, a veces le dicen, agarra un coeficiente, ¿no? Pues agarran el coeficiente que es que es el que está acá, ¿no? Que sería el máximo, ¿no? El coeficiente máximo o la aceleración máxima. Esa es la que se agarra a veces para calcular en un análisis sísmico estático o simplificado. ¿Por qué? Pues para cubrirnos, ¿no? Pero si ustedes imagínense, diseñar con una aceleración de estas son unas fuerzas muy grandes. Entonces, por ejemplo, un análisis de muros, capaz tus muros ni pasen y requieras ponerle más muros o ponerle más grosor de muro. Entonces, eso es lo interesante de esta parte. Pero eso es, les decía, un análisis muy simplificado, ¿no? Así muy, digamos, datos gordos, ¿no? Que van a estar muy sobrados. Pero nosotros, o la normativa, pues nos dice que, espérate, este es el espectro, le vamos a llamar, dice, espectro de diseño transparente regional, ¿no? De la región. Pero pues ahí solo estamos tomando en cuenta el suelo y dónde está y su importancia estructural. Pero no hemos tomado en cuenta la estructura y aquí es ya donde vamos a poner los datos propios de nuestra estructura que van a hacer que este espectro, ¿qué? Pues que este espectro sea más pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura va a absorber todos los demás esfuerzos, los demás aceleración, ¿no? O sea, va a ayudar a que la aceleración con que lo diseñemos sea menos, ¿vale? Y ahorita vamos a entender un poquito más eso. Bueno, pues aquí nada más tenemos eso. Y bueno, si se preguntaban qué pasa, qué tanto crece si le pongo B1 y A2, bueno, pues lo que crece es un valor de, en teoría, de 1.5. Es decir, B1 es, digamos, un valor de 1 y A2 es un valor de 1.5. Entonces, vean que se incrementa un 50% el espectro si le pongo que es una categoría A. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Como les comentaba hace un rato, a veces se usa, ¿no? Para los análisis estáticos o simplificados. Entonces, ¿cómo le hago para copiar estos datos? Bueno, pues lo que hago es estar aquí en el espectro, le pongo clic derecho, ver datos, espectro de diseño transparente regional, y aquí me aparecen los datos, perdón, los datos de periodo y de aceleración, que es 1 sobre la gravedad, que vendría siendo esta C que vemos acá arribita, entre la gravedad nos va a dar estos valores. Bueno, obviamente todos estos tienen su fórmula para crear el espectro, pero por ejemplo el mayor, que es 420.08, entre 981 nos tiene que dar eso. Y si quieren, hacemos la prueba por acá. Por ejemplo, 420, perdón. Bueno, ese sería si fuera tipo 1, ¿no? Pero recuerden, ahorita estamos en tipo 3, entonces sería este que estamos viendo acá, 1390, ¿no? Entonces, 1390.13 entre 981. Ay, perdón. Chale, ahí está. 981, que es la gravedad, nos da 1.4175. Bueno, 70 y 54. Que es este valor que vemos acá, que es el de la aceleración máxima. ¿Vale? Entonces, si queremos obtener estos datos, pues simplemente podemos copiarlo así como lo estoy haciendo, control C y control V, o si lo quieren en una tablita de Excel, pues nada más venimos acá donde está esta como hoja, le damos acá y ya nos lo va a pedir que lo guardemos en una carpeta y ya nosotros pues no sé, lo pongo por acá, ¿no? Y ya le pongo un nombre y lo guardo y me lo guarda en un archivo de textos.csv que se abre con el Excel. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, voy a poner espectro. Ay, perdón. Espectro regional tipo 3. Le doy guardar
Y bueno, pues yo vengo aquí a mis descargas donde lo guardé. Y aquí lo voy a encontrar, ¿no? Espectro regional tipo 3. Le doy Enter. Y pues me va a abrir una hoja de Excel donde van a estar esos datos, ¿no? ¿Para qué? Pues para, incluso si quiero volverlo a graficar, ¿no? Para tenerlo ya un poquito más manipulado, selecciono los datos y ya le doy le inserto una gráfica, ¿no? Y vean que es la misma, ¿vale? Entonces estos datos son los que podemos hacer. Y eso sería para obtener este espectro, pero nosotros no vamos a trabajar con ese espectro, lo vamos a modificar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estructura y esta estructura pues va a aportar algo, entonces por eso la vamos a modificar. Pero por si les interesa este espectro, pues así se saca. Y así se saca también el otro que vamos a ver, igualito lo mismo, clic derecho en acá, ver datos de espectro y lo que hicimos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos eso. Bueno, aquí está interacción terreno solo estructura, pero este es otro tema interesantísimo también, pero es otro asunto. Bueno, entonces nos vamos aquí en esta parte que dice estructuras y amortiguamiento. Y vean que aquí nos aparecen ahora ya dos espectros. Este espectro que vemos aquí arriba es, así como está este color naranja, es el mismito, digamos, que está acá. Es el mismo. Pero bueno, le voy a poner un tipo 2, porque me gusta más el tipo 2. Es más común. Ahí está, este es el tipo 2. El tipo 2 yo lo conozco como que tiene una mordida acá. Cualquiera como quieran conocerlo, ¿no? Bueno, entonces es este. Este es mi espectro. Vean, aquí dice que está cercano de 1.2. Y si lo vemos acá, sí está cercano de 1.2. Entonces no hay problema. Bueno, entonces recuerdan, no sé si recuerdan que les había dicho que la CFE pues tiene para muchos tipos de construcciones. Y aquí están los tipos de construcciones: edificios, estructuras industriales, péndulos, chimeneas, tanques, puentes y aerogeneradores, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar en el primerito, que es el de edificios, y de ahí no nos vamos a mover por ahora. Bueno, entonces ahora vamos aquí y dice factores que modifican al espectro, y aquí está ya lo que a nosotros pues nos va a favorecer para poder hacer un buen análisis. Entonces checamos aquí el primero que nada el amortiguamiento, lo que les había dicho. Entonces este espectro se puede modificar tanto por este datito que vemos acá como por estos 4 datos que vemos por acá. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar primero con estos factores que están de este lado, en la parte de aquí de abajo. La Q, ya recuerdan, ¿no? El factor de comportamiento sísmico. ¿Que va a depender de qué? Bueno, pues del tipo de material con el que esté hecho nuestra estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí al manual y busco esa parte que está por acá. Y perdónenme, creo que está, aquí está. Ahí está. Recuerdan que para los valores de Q está del 4 al 1.25. Entonces existe el 4, el 3, el 2, el 1.5 y el 1.25. Y vean, así resumidamente, aquí está el 4, ¿no? Y vean todos esas condiciones que debe cumplir, son 5 casi. Y en este caso de la CFE sí lo pone así muy explícito y muy digamos, específico para qué construcción, ¿no? Por ejemplo, algo rápido, ¿no? Dice, la resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos no contrapesados de acero, concreto reforzado o compuestos de 2 materiales, ¿no? Ya nos están limitando a 2 materiales, acero y concreto. Y bueno, ahí nos da otras especificaciones, otras cualidades para poder ponerlo como 4. Entonces, en pocas palabras, lo que les comentaba también en la clase pasada es que
Q muy grande, como por ejemplo el 4, es porque el material es capaz de resistir fuerzas sísmicas muy grandes, solito el material, ¿no? O que es resistente o que es muy, digamos, dúctil. ¿Qué quiere decir dúctil? Bueno, pues que no es frágil. Digamos, lo contrario de frágil es dúctil, ¿no? Frágil, pues esa es una palabra fácil de comprender, ¿no? Frágil que pues es algo quebradizo, que se rompe muy rápido, que no es duradero. Y si hablamos de ductilidad, hablamos de algo que puede ser elástico, que recuerdan las pruebas de acero, ¿no? De un alambre, se decía que era tenía una falla dúctil porque se estiraba y se estiraba y se estiraba y ya después se rompía, ¿no? Y no era como, digamos, el concreto que lo aplastas y ¡puf! Explota, ¿no? Ese es una falla frágil, ¿no? Y la falla dúctil es que todavía pasa por su parte elástica y se deforma, ¿no? Entonces, ese tipo de materiales buenos sí se le puede aplicar un Q4. Y bueno, así recorriendo, Q3 pues va bajando un poquito ya las especificaciones. Q2, por ejemplo, Q2 es lo que a nosotros nos interesa. Dice, Q2 dice, se usará cuando la resistencia es suministrada por elementos de concretos. Bueno, aquí es, ¿dónde está? Aquí está, dice. Por muros de mampostería de piezas macizas confinadas por castillos, dalas, columnas o traves de concreto reforzado de acero. Entonces, para piezas macizas, Q2. Y bueno, aquí Q1.5 dice, para estructuras de mampostería de piezas huecas. Vean, de piezas huecas 1.5. Y ya 1.25, que ya es muy poquito, que son los que no se mencionan acá arriba, o son estructuras que quizás vamos a revisar. Alguna revisión, alguna estructura que ya esté hecha, pues se revisa con este tipo de Qs muy bajitas. Entonces nosotros nos vamos a centrar en Q2 y Q1.5. Bueno, entonces ya sabemos más o menos cómo va esto. Y ahora sí, veamos en el espectro cómo funciona. Yo le pongo un Q de 1.25. Vean, ahora la gráfica que nosotros vamos a observar va a ser la verdecita que está acá. Vean, la verde que está acá. Le pongo un Q de 1.5. Vean, se apachó tantito, ¿no? Un Q de 2. Vean, se apachó más. Un Q de 3, vean, se hizo más chiquitita. Y un Q de 4, pues más chiquitita. Entonces, aquí como que nos causa como que confusión, ¿no? Digamos, entonces si mi estructura es 1.25, ¿por qué no resiste? Entonces, ¿por qué si la Q4 según se supone que resiste, por qué tiene aceleraciones más pequeñitas? Bueno, pues por lo mismo. Tú le vas a poner Q4 porque sabes que sí va a resistir. Entonces, tu diseño de sismo pues va a ser con aceleraciones pequeñitas, pero al mismo tiempo tú también ya sabes que esa estructura resiste más de esas aceleraciones pequeñitas. Entonces por eso esta Q, digamos, se comporta así, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una estructura, las de mampostería, ¿no? Que es Q2, ¿no? Tiene una aceleración de esta parte, ¿no? Entonces, Q2 yo lo tengo que diseñar para estas aceleraciones que son un poquito más grandes. Entonces, yo estoy forzando a que mi estructura, pues, pueda resistir esto, ¿no? Porque yo no sé si va a resistir más, pero mínimo va a resistir esto. Entonces, este Q es un poco confuso, pero pues con que sepamos describir nuestro material, con qué Q vamos a trabajar, es más que suficiente. Les repito, casi siempre se trabaja con un Q igual a 2, ya Q igual a 3 y 4 ya casi son estructuras muy especiales. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a ponerlo en 2. Y vean que ese se hace un piquito, ¿no? Bueno, esa es la Q. Ahora vamos con el otro, que es la sobreresistencia, que ya igual se los había más o menos descrito, pero ahorita lo vamos a ver aquí en la mera norma, digo manual. Y vean por acá, sobreresistencia, ¿no? Dice 2 para marcos de concreto o acero estructural, 2.5 para mampostería de piezas macizas confinadas por castillos y dalas, y Q3 también para marcos dúctiles diseñados con Q3 o 4.
vean que ahora es así, es al revés, ¿no? Ahora el valor más pequeño, bueno, sigue, en teoría sería haciendo lo mismo, ¿no? En más pequeño, pues también es más, es más para estructuras un poquito más, digamos, con Qs bajito, ¿no? Valores de Q bajos, ¿no? Entonces, casi siempre se usa el 2, porque bueno, dice para materiales diseñados con Q3 o Q2. Entonces nosotros que estamos diseñando con Q2, vamos a usar 2. Y ya cuando lo estén con Q4, Q3, 2.5. Igual aquí Q3 o Q4, igual 3, ¿no? Pero pues debemos de ver qué estructuras cumplen en tal para que elijamos la, la que nos convenga, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a usar el 2 y vean cómo va cambiando ahora digamos, esta grafiquita. Entonces ahí está en 2, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 2.5? Baja. Y si le pongo 3, baja más. Entonces, por ejemplo, yo le pongo el 2, que es el que a mí me corresponde, y vean, sigo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues con valores más altos, todo esto se va haciendo más pequeñito. ¿Y cómo puedo yo ponerle esos valores altos? Pues recuerden que nuestra estructura sea una estructura que nosotros sepamos que es dúctil, ¿no? Como el acero y el concreto que sí pueden llegar a esos Q. Entonces, teniendo o haciendo ese tipo de estructuras, pues podemos hacer que esto sea más bajito, y al momento de diseñar, pues diseñemos con aceleraciones más bajitas. El problema de la mampostería es esta, que como no tiene una suficiente resistencia, se tiene que diseñar bajo aceleraciones grandes, que pues hacen a veces que hasta que algunos muros no pasen. Entonces ese es digamos, el precio que tenemos que pagar por usar este tipo de estructuras que son, digamos, no tan resistentes, pero pues que son fáciles de construir. Bueno, esos son los dos primeros. Ahora con el tercero, que es el de redundancia. Ya les he explicado, ¿no? Que ese para mí es el factor de la lógica, ¿no? ¿Qué tan redundante es tu habitación o tu casa, más bien dicho? Entonces nos venimos acá y vemos el factor de redundancia y vemos que hay solo 3. Punto 8, cuando tenga al menos 2 marcos o líneas de defensa o 2 muros o un solo muro por línea de defensa. O sea, es decir, lo que les decía, entre más muros tengamos abajo, pues más redundante va a ser. O en cada entrepiso, entre más muros tengamos, obviamente más va a ser, ¿no? Deseamos, platicábamos, ¿no? ¿Qué pasa si solo tenemos 2 muros? Vamos a tener solo 2 patitas y pues obviamente el sismo nos va a pegar más fuerte, ¿no? Y recuerden siempre que la cortante más o la fuerza más grande que vamos a tener del sismo se va a dar en la parte de abajo, en donde inicia la construcción. Ahí van a ser los cortantes o las fuerzas más grandes. Entonces por eso a veces siempre se refuerza más la parte de abajo. Y siempre la parte de abajo es la que en las estructuras son las que menos cuidan. ¿Por qué? Han visto edificaciones que el estacionamiento, ¿dónde está? Abajo. Y arriba puro muro, ¿no? O puro todo encerrado, todo bonito, ¿no? Y abajo solo las columnas, ¿no? Con sus piecitos, ¿no? Entonces eso es muy común y pues por eso es que a veces ocurren pues accidentes o colapsos por ese tipo, ¿no? Ese fenómeno que se le llama piso débil, ¿no? Que es un piso pues obviamente débil, que no tiene la suficiente rigidez para soportar más que nada las fuerzas sísmicas. Entonces por eso es la redundancia. Y bueno, entre más bajito sea el valor es porque menos redundantes somos, o menos, digamos en términos de mampostería, menos muros tenemos. Y bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa acá. Si le ponemos punto 8, va a aumentar. Y si le ponemos más alto, 1.25, pues va a bajar más. Y 1 pues va a estar entre el medio y así, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un 1, ¿no? Entonces básicamente está quedando igual como habíamos iniciado. O le ponemos punto 8. Bueno, punto 8 le vamos a poner. Vamos a ser un poco más realistas. Casi no hay muros abajo. O no hay muros en tal dirección, ¿no? Y recuerden, todo esto
obviamente, principalmente se debería hacer en las dos direcciones, es decir, en X y en Y. Porque ya saben, en específico las casas de mampostería, en un eje está más reforzado y en otro eje no. Entonces, ahí podemos, digamos, abaratar un poco el análisis. Es decir, en una dirección, pues obviamente me van a pasar los muros y en el otro no. Pero pues nada más me preocupo por en el que no pasa y en el otro pues ya no le hago mucho caso, ¿no? Pero pues siempre se hace los dos análisis, ¿vale? Y bueno, finalmente el de irregularidad, que hay de cuatro, perdón, hay de cuatro opciones y es la que tenemos por acá. A ver acá, aquí está. Y esto es la listita que les decía que es las condiciones de regularidad que debemos de cumplir. Son 11. Las primeras 7, 8 son fáciles, 8, 9 son fáciles de sacar, no necesitan mucho cálculo. Pero por ejemplo las 10 y la 11, pues sí, necesita un poquito de que ya hayas hecho una iteración, es decir, ya hayas propuesto algo y lo hayas puesto y al final esto vuelves a hacerlo, ¿no? Es un poco iterativo, ¿no? Pero ya con las primeras 9 te das idea de qué tan regular está tu casa o tu, tu estructura. Entonces nos trae 3 valores y estos se basan en que no cumplan algunos requisitos de esa lista. Obviamente si está regular y está bien, es un 1. Si le falta alguna condición, no cumplió, es 0.9. Si no cumplió 2 o más, es un 8. Y si ya cumplió más de 2, 3, 4, 5, pues ya es una estructura muy, muy irregular. Entonces, de eso se basan esos valores. Y bueno, por ejemplo, aquí 1.7, vean, sube otro poquito, ¿no? 1.8, bueno, pues no sube, pero pues decae. 1.9 ahora decae un poquito más y un 1, que es el que todos deseamos, es así. Entonces vean cómo importa mucho la regularidad, el material y la redundancia de nuestra estructura, ¿vale? Es por eso que en estructuras de mampostería pues se calcula con valores de aceleraciones muy altos. Por ejemplo, en el caso más hermoso del mundo, le voy a poner Q4, le voy a poner Q3, perdón, sobre resistencia 3, mi redundancia 1.95 y mi factor de regularidad 1. Vean qué hermosa es esa estructura que puede aguantar tanto que vamos a diseñarlo con sismos pequeñitos. Entonces, esta es digamos, el sueño de nosotros. Pero pues obviamente esto, aparte de que va a costar muy, muy, muy caro, pues pues no voy a hacer una casa habitación con acero. Bueno, puede ser, se vería bonito, ¿no? Pero por cuestiones de los espacios, de que en una casa habitación que quieren salas, que quieren comedor, que quieren recámaras, pues no va a ser completamente regular y ahí ya vamos a ir bajándole, ¿no? Que 1.8. Redundante, que no va a haber muchos muros abajo, bueno, 0.8. Que su sobre resistencia, bueno, 2.5. Y así pues nos vamos a ir subiendo, ¿no? Y al final de cuentas, pues saber con qué vamos a diseñar, ¿no? Pero entonces yo voy a poner mi configuración, 1.9 de irregularidad, por ejemplo. Y vean, este sería mi espectro de diseño modificado por estos valores, ¿vale? Ya lo podría yo usar. Pero nos falta modificarlo por amortiguamiento. Es decir, el material también tiene un valor que le vamos a cambiar. Y bueno, ese es el que está acá y es el último que vamos a ver. Que está, a ver, permítanme. Está acá, mira. Vean, nos vamos por acá arriba. Y aquí está esta tablita que son los valores de amortiguamiento. Y vean que aquí, dependiendo del sistema estructural, va a ir cambiando ese valor. Por ejemplo, nosotros, mampostería. Bueno, mampostería dice acá, muros de carga de mampostería confinada de bloques macizos, dice. Bloques macizos. Bueno, aquí se confundieron. Bloques macizos de concreto o de bloques huecos. Vean, es un 7 para muros de mampostería y es un de macizos y 6 para huecos. Entonces, por ejemplo, que sea macizos.
Bueno, entonces aquí le pongo un 7 y vean, perdón, vean, el azul es el nuevo que estoy creando. El naranja es el que habíamos puesto, no es el regional. Y el modificado por amortiguamiento es este azulito. Perdón. Entonces vean, bajó por amortiguamiento, bajó el espectro. Entonces, vean acá ya tenemos valores más pequeñitos. Si le pongo 5 otra vez, por ejemplo, vean, en nuestra aceleración está entre abajito de 0.6. Si le pongo su amortiguamiento de 7 por ser una estructura de ese tipo, vean, bajó hasta, digamos, 0.5, ¿no? Entonces también es importante ese valor. Por ejemplo, ahora nos vamos al otro extremo, el más bajo, que es para estructuras de acero. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Estructuras de acero, por ejemplo. Aquí está, dice, estructuras ligeras de acero. Aquí está, marcos rígidos de acero con conexiones rígidas soldadas, que es un 3. Bueno, le pongamos el 3 a ver qué pasa. Vean, ahora en vez de bajar, subió. Y vean, el espectro modificado por amortiguamiento ahora es mayor, ¿no? Entonces su aceleración pues es mayor también, ¿vale? Entonces este amortiguamiento también es importante para definir con qué espectro vamos a manejar. Entonces, por ejemplo, si es acero sería Q4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Q3, le ponemos Q3. Y vean, ya se va normalizando y ya va quedando como que al mismo, como si fuéramos uno de mampostería, ¿no? Pero este es lo importante que debemos de saber de los espectros para poder, hacer un buen diseño y considerar más que nada la estructura. Porque si venimos acá, hacemos un espectro de diseño así, pues qué chiste tendría que yo tenga una estructura de acero y lo estoy diseñando con el transparente regional, ¿no? Tengo que también aprovechar que tengo un buen sistema, por ejemplo, que estoy yo haciendo algo de acero, pues tengo que aprovechar que estoy haciendo algo de acero o de concreto, tengo que aprovecharlo y así, ¿no? Para eso es importante saber esto. Bueno, entonces ya tenemos, vean, le voy a poner el 7 de estructura maciza. 2, 2, 1 y punto 9. Bueno, ya tengo mi espectro modificado. ¿Y ahora qué hago? Pues lo guardo, ¿no? Lo puedo guardar, ya saben cómo. Me vengo acá, clic derecho, ver datos de espectro y lo guardo por acá, ¿no? Lo guardo por acá, acá y le pongo espectro regional tipo 2 modificado. Listo. Y ya lo guardé, ¿no? Y ese sería con el espectro que voy a manejar, ¿no? Ahora vean, vamos a ver cuál es la aceleración máxima, ¿no? La aceleración mayor o el coeficiente mayor. Coeficiente C, que a veces le llamamos, ¿no? El mayor es 0.39, 30.40, 0.46. Este es la aceleración máxima con un periodo de 0.3. Bueno, entonces, ya después vamos a ver cómo calcular el periodo. Bueno, obviamente aquí lo vamos a hacer con métodos aproximados, no con métodos tan exactos. Entonces, por eso es importante que si vamos a tomar este espectro, debemos de conocer el periodo de la estructura, es decir, el tiempo que tarda en ir y venir. ¿Vale? Si vamos a usar que es el espectro para hacer análisis simplificados, pues aquí vamos a agarrar el máximo. Y si usamos esto, tenemos que tener en cuenta el periodo de nuestra estructura, perdón. Y ya saben, ¿no? Es muy fácil como venir acá. Lo voy a copiar. Voy a pegar por acá. Ahí está. Les digo, bueno, en teoría es tan fácil como venir acá, saber cuánto es tu periodo y bueno, cruzarlo con acá y ya tienes la aceleración y ya sacas las fuerzas, ¿no? Ese sería en teoría lo más lo fácil, ¿no? O verlo de una manera fácil. Obviamente los programas de cálculo pues hacen otras magias, digamos, otra forma de llegar a eso, pero digamos en general es eso. Bueno, pero entonces,
¿nosotros qué requerimos? Bueno, pues por ejemplo, recuerden, ¿no? El periodo es el tiempo que regresamos, ¿no? Entonces, si tengo una estructura muy rígida, muy tiesa, ¿qué va a hacer? Pues su tiempo va a ser muy rápido, ¿no? Va a ser muy rápido, es más, casi ni se va a mover. Va a incluso valores muy pequeñitos. Pero si tengo una estructura muy elástica, entonces pues va a ir y va a tardar un poquito en regresar, ¿no? Si tengo una estructura muy alta, también va a ir y regresar. Si tengo una estructura muy pequeñita, pues va a ser rígida, ¿no? Va a ser chiquitita, ¿no? Entonces, nuestro tipo de estructuras que estamos viendo son estructuras no de mampostería, son chiquitillas, ¿no? Y son de mampostería, son muy rígidas, no son tan elásticas. Recuerden, su modo de elasticidad es muy pequeñito, es decir, no es tan elástico como lo puede ser el acero o el concreto. Entonces son muy rígidas. Entonces su periodo va a ser muy pequeñito, que incluso va a estar en estos valores. Por aquí nos vamos a localizar, ¿no? En estos pedacitos. ¿Y qué pasa en esos pedacitos? Pues en esos pedacitos están las aceleraciones más grandes. Suerte que si caemos en un punto 3, pues es suerte que nos toca pues la aceleración más grande, ¿no? Que por lo regular casi va relacionado a la altura a la altura de nuestra, o a los números de niveles, ¿no? Esa es una estimación muy rápida, ¿no? Igual no es tan precisa, pero más o menos, ¿no? Por ejemplo, son 2 niveles, debería estar en punto 2 aproximadamente. Entonces, punto 2, por ejemplo, está por aquí. Entonces nos va a tocar esa aceleración. Entonces ese es el juego de las estructuras. Ir que su periodo, pues si es una estructura rígida, pues que esté dentro de este rango. Y si es una estructura digamos, muy flexible, pues va a estar en estos rangos, ¿no? ¿Vale? Incluso, por ejemplo, ya estructuras muy como los puentes, los puentes atirantados, esos pues tienen digamos, un periodo pues muy largo, ¿no? Hasta de 5 segundos, 4 segundos, entonces ya casi ni les toca sismo. Por eso es que se dice, ¿no? Que esos solo se diseñan por viento, ¿no? Casi por sismo, ¿no? Pero pues siempre hay que considerar el sismo, ¿no? Siempre. Igual, lo mismo que las estructuras que son chumbres, ¿no? También tienen un periodo no tan corto porque como son de acero y son un poquito elásticas, entonces tienes un periodo muy grande, entonces casi su aceleración es poca, pero pues puede ocurrir otra cuestión, entonces casi siempre sí dicen, ¿no? Por sismos, digo por viento, esa es la que con la que lo vas a diseñar, ¿no? Pero pues siempre hay que tener en cuenta también el sismo. Bueno, entonces eso sería todo y ya ahora sí, con esto acabaríamos. Discúlpenme, les robé 3 minutos de su tiempo. Denme 2 minutos más. Este, con esto, pues más o menos entenderíamos un poco lo que vamos a ver ya en la parte, ya cuando veamos el sismo. Y al final de cuentas lo que nos va a convenir es la aceleración. En esto que estamos haciendo un método estático, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a hacer para poder determinar las fuerzas sísmicas y ver si nuestros muros pasan, ¿vale? Entonces con esto terminamos casi, digamos, las partes teóricas, entre comillas, porque pues no fue tan teórico, ¿no? También fue un poquito práctico, ¿no? Entonces ya el viernes, los que quieran entrar, los que puedan, pues ya vamos a empezar ya con nuestro primer diseño de muro. Obviamente vamos a partir de, yo les voy a dar datos y ustedes lo que van a aprender es aplicar las fórmulas, ¿no? Para ver igual de dónde sale tal dato y hacer nuestro primer diseño, ¿no? Y después de eso vamos a hacer ya nuestro, digamos, nuestro planito que ya les había comentado que ya lo tienen en el Drive, que es un plano de una casa habitación, que es la que vamos a hacer. Entonces yo les voy a enseñar primero cómo estructurarlo y después vamos a ir paso por paso para al final ya acabar con la revisión total de esos muros y
y ahí mismo hacer su análisis sísmico, ¿vale? Con la hojita Excel que les voy a dar, ¿no? Que aún no se los he dado, pero pues para los que vayan entrando, pues ellos sí los van a obtener, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a hoy. Entonces, los que gusten entrar el viernes, los espero. Traigan su calculadora porque va a ser de mucha ayuda, ¿no? Para que ustedes me ayuden con las operaciones, ¿vale? Entonces, tengan muy bonita noche. Cuídense mucho. Gracias por venir y hasta pronto. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias, chicos. Inges. Nos vemos. Nos vemos, Inges. Gracias por estar aquí.